Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 15. ¿Sí? Primera de Corintios, Gilberto, Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 15. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Muy bien. Hace un tiempo atrás visité una casa que estaba siendo remodelada. El propietario estaba muy contento por el trabajo que se estaba realizando y que habían realizado los obreros. Fue mostrándome cada lugar y lo que quedaba todavía por hacer. Así que subimos por una escalera, muy bonita escalera. Luego de recorrer y ver el buen trabajo que se había realizado, el propietario dijo algunas cosas que me quedaron en la mente hasta el día de hoy. Todo se realizó con lo mejor que se pudo y de la mejor manera posible. Respetamos los reglamentos, los tiempos, con buenos materiales para que permanezca con el correr del tiempo. Y dijo algo muy interesante al final. Porque pronto llegará la inspección y revisará toda la obra realizada y tenemos que salir aprobados. Aprobados. Después de todo lo edificado, alguien vendrá a evaluar la obra y a darle la aprobación o la reprobación en la obra. Salir aprobados es la prueba final, por lo menos lo que tenía y tiene por delante esta familia, donde todo será observado y evaluado el trabajo, donde será aprobado los materiales usados y cómo fue todo bien diseñado, donde se verá si se siguió la guía del proyecto y del arquitecto. Todo esto me llevó a pensar en que cada uno de nosotros somos constructores también. Cada uno de nosotros somos constructores de una vida, de una familia, de una carrera o un trabajo, de un futuro que está por delante, y también estamos ayudando a edificar la obra del Señor, todos los que le servimos, usted y yo. Alguien dijo que la pregunta crucial de toda obra es: ¿permanecerá esta obra con el correr del tiempo? ¿Se derrumbará o se hundirá por falta de un buen cimiento? ¿Permanecerá esta obra con el correr del tiempo? Hemos visto en los noticieros como algunos edificios conocidos allí en la Florida, en Estados Unidos, se están hundiendo, y sobre todo en la ciudad de Miami. Aproximadamente unos 3 centímetros por año, 1 pulgada, 2,5 y algo, se están hundiendo los edificios por año. Hasta alguien ayer me dijo que 8 centímetros por año hay algunos edificios que se están hundiendo. Hace no mucho un edificio cayó repentinamente, dejando muchos muertos, ¿se acuerdan? Salió en las noticias. Según lo que me comentó nuestro hermano Raúl, arquitecto que vivió algunos años por Miami, a la hora de comenzar los cimientos, se les hace muy difícil vencer las dificultades por el tipo de terreno que hay en esa ciudad. Se debe hacer pozos más de 30 metros, me decía nuestro hermano ayer, con una profundidad más de 30 metros para poder realizar el cimiento. Pero aún así, la naturaleza, me decía Raúl ayer, les gana, y muchas veces los constructores son desafiados permanentemente a seguir mejorando para poder poner un buen cimiento donde levantar edificios de 30, 40, 50, 60 o en algunos casos más. Me decía Raúl ayer, el terreno cambia regularmente, afectando el cimiento, ya que la naturaleza se resiste al cambio. Y a veces parece que está todo firme, pero los cambios de marea, el terreno va cambiando. Y no permite poner un buen fundamento, un buen cimiento, y es necesario controlar cada tanto ese fundamento, ese cimiento, para poder seguir edificando. Porque la naturaleza se resiste, me decía mi hermano ayer. Creo que en nuestra vida espiritual, pasa lo mismo.
Hay una naturaleza, una vieja naturaleza, que no nos deja construir como nos gustaría edificar, construir y poder poner un buen fundamento. La naturaleza, la vieja naturaleza, nos pone a prueba todo el tiempo y no nos deja edificar como nos gustaría nuestra vida espiritual. Nos desafía a profundizar cada vez más para afirmar el cimiento de nuestra nueva vida en Cristo. Tenemos que separar tiempo, crecer, afirmar nuestra vida cristiana cada día, como esta ilustración que le traje recién. Tenemos que, si queremos ser buenos cristianos, tenemos que profundizar y saber que el Señor Jesucristo es nuestro fundamento, pero tenemos que conocerle, conocer su palabra y conocerle a Él cada día más. Muchos se han hundido al no profundizar como se debe en su relación con Dios. Muchos se han hundido, muchos se han derribado. Pensaron más en otras partes de la construcción y no en lo que podía sostener la edificación, el fundamento. Así pasa con muchos creyentes. No profundizan su relación con Dios y con el tiempo se hunden o se derrumban. Y su crecimiento se ve afectado, no pudiendo seguir adelante con la edificación de sus vidas. Por eso debemos preguntarnos, hoy 2025, ¿qué estoy construyendo? ¿Sobre qué fundamento estoy edificando mi vida, mi familia, una carrera, un trabajo? ¿Es Cristo y su palabra el fundamento de mi vida? ¿Tengo claro el plano que Dios está diseñando para mí y ya diseñó desde la eternidad? ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo en mi crecimiento espiritual, en el fundamento sólido? ¿Estoy dejando que Dios dirija la obra que estoy construyendo? ¿Estoy dejando a Dios que construya la obra en mi vida? ¿O la estoy construyendo a mi manera? ¿Qué áreas de mi vida necesitan reparación o refuerzo? ¿Qué cosas necesito desechar para poder avanzar, para poder crecer en la vida? Como creyente tenemos que salir de una vida de inmadurez espiritual. Así como les comenté sobre esta ilustración y esta realidad que sucede allí con los edificios, así pasa también en nuestra vida. En este caso surge por el pantano, las zonas costeras. La naturaleza lucha contra la nueva edificación. Así también en nuestra vida hay elementos, sobre todo la vieja naturaleza, que se opone a la construcción de un nuevo hombre, de una nueva mujer en Cristo. Todo creyente tiene que crecer y afirmarse en el Señor, pero esto es un compromiso, es un trabajo, como decimos los uruguayos, es un laburo, para poder edificar esa nueva vida en Cristo. Una lucha con nosotros mismos. Por eso en esta carta, Pablo va a hablar de esto, de creyentes que no se han afirmado en la fe y que aún son inmaduros y que tienen que crecer. Por eso Pablo les va a decir lo siguiente en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 5. Pablo dice así: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni que el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
y hojarasca. Su obra podrá verse claramente el día y lo pondrá al descubierto. Y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Hasta allí la lectura bíblica. En este capítulo, Pablo está hablando sobre la vida espiritual de los creyentes, de cómo están creciendo y edificando sus vidas. Pablo hace todo un relato y le está hablando a los creyentes de aquellos días. Y Pablo va a decir algunas palabras, quizás media dura. Imagínense que Pablo entrara por allí y le dijera, son todos una manga de carnales. Imagínense. Bueno, Pablo les mandó esta delicada carta y les habla así, ¿no? Algunos Pablo le pone el título de creyentes carnales, aquellos que viven dominados por su propia naturaleza y no por la voluntad de Dios. Por otro lado están los creyentes espirituales. Y acá todos levantaríamos las manos. Miren, me se encendería una luz encima de ustedes. Por otro lado, los creyentes espirituales, dice Pablo, los que son guiados por la palabra y el Espíritu del Señor. Son dos estilos de vida que podemos vivir los cristianos, la carnalidad y la vida espiritual. Los dos han nacido de nuevo, conocen a Cristo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de personas que son salvas, pero una edifica sólidamente y el otro no. Uno busca a Dios y el otro sigue viviendo al viejo estilo. Uno se mantiene con sus viejas costumbres de la época en la que no conocía a Cristo y el otro vive de acuerdo con la palabra de Dios. Lucha para hacer la voluntad del Señor cada día en su vida. Está en una lucha plena todos los días. Estos estilos de vida conviven en la iglesia de hoy, de aquellos días, de la historia de la iglesia, de nuestros días y las futuras generaciones que vendrán. Hoy todos los que estamos aquí estamos edificando, tratando de ser espirituales cada día, tratando de crecer. La pregunta que debemos hacer es ¿cómo? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a avanzar en mi vida espiritual? ¿Cómo voy a edificar? ¿Cómo voy a ser aprobado en esa construcción? En este caso de no una casa, un fundamento, sino de mi vida personal. Pablo lo va a mencionar en el versículo 3 diciendo lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. ¿Qué palabras Pablo no andaba con vueltas? Va y los encara de esta manera y les dice lo siguiente. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto, que aunque eran creyentes en Cristo, no estaban viviendo guiados cada día por la palabra de Dios y no eran guiados por el Espíritu Santo, sino por sus impulsos personales. Por eso Pablo no pudo hablarles como a cristianos maduros. No pudo, sino como a niños espirituales, quizás con 30 años de su bautismo, de su crecimiento, pero no habían crecido. Queda claro en el pasaje por la tonalidad que tiene Pablo. Pablo esperaba encontrarse gente madura en la fe con la que pudiera tener un vínculo, pudiera charlar y conversar sobre la iglesia, pero no anduvo la cosa. Sin embargo, encuentra niños espirituales. También usa como sinónimo de niños espirituales la palabra carnal. Cuando alguien se comporta carnalmente, inmaduramente, no de acuerdo a lo esperado para su edad en la vida cristiana. Hay un propósito en toda la creación. Hay una ley en la naturaleza y en todo lo que tiene vida, y es que está destinado a crecer. Todo está destinado a crecer, a madurar, a evolucionar, a cambiar, a mejorar. Así pasa con nuestra vida cristiana también. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que cambiar, tenemos que hacer mejoras. Si no pasa esto, debemos sospechar de que algo no anda bien, que algo está enfermo, que algo no está creciendo como corresponde. Pablo no pudo mantener un diálogo con aquellos creyentes porque eran inmaduros en la fe. Los años habían pasado, pero aquellos no habían crecido, no se habían desarrollado. Pablo les dice, aún están con su vaso de leche. ¿Cuántos están con su vaso de leche en esta mañana? Bien, Gilberto, bien, hermano, muy bien, Gilberto. Bien. El centro de consulta te espera
atenciones de, bien, podés llamar de lunes a viernes, de 14:30 a 18:30 horas, o conversar acá. Bien, pero qué honesto, Gilberto, qué honesto. Gracias, Gilberto. Fue un chiste, ¿no? Pablo les dice, aún están con su vaso de leche, en sus primeras palabras, en sus primeros pasos. No estaban preparados para tratar temas serios, aún estaban como los pequeños centrados en sí mismos, haciendo berrinche, llorando, pataleando, porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. ¿Cómo uno puede identificar un creyente carnal? ¿Cómo uno puede identificar un creyente carnal? Miramos a Gilberto, ¿qué hacemos? En sus acciones, en sus palabras, en su conducta, nos dice Pablo. No hay crecimiento en su vida espiritual. Pasa el tiempo y no cambia a pesar del tiempo que lleva como cristiano. Se alimenta solo de lo básico espiritualmente y no le dan la fuerza, no soporta poder avanzar en su vida cristiana, profundizando en la palabra de Dios, tomando compromiso para crecer. Reacciona de manera emocional e impulsiva ante los conflictos. Es inestable espiritualmente, sube y baja. No puede permanecer ni arraigarse, no puede crecer. Prevalece su naturaleza carnal, y en esto se ve, como dice Pablo también, tienen celos, genera problemas, divisiones, están viviendo según razonamientos humanos, no pueden controlar su temperamento. Por eso, ser espirituales implica vivir bajo la dirección de la palabra de Dios y su espíritu. Va de nuevo. Ser espirituales, ser un cristiano espiritual, implica vivir acción de todos los días, bajo la dirección de mi ego, de mi yo, no, bajo la dirección de la palabra de Dios y de su presencia, de su espíritu. Vivir carnalmente es vivir bajo la influencia de otro espíritu que no es el propósito de Dios. El pueblo de Dios debe formar la imagen de Cristo en sí mismo. El pueblo de Dios debe vivir como tiene que ser una comunidad de fe que muestra a Dios en sus acciones, hechos y palabras. El pueblo de Dios debe vivir como una comunidad, como un pueblo de fe que muestra a Dios en sus acciones, hechos y palabras. El Señor se hace presente en el mundo de hoy, en el Montevideo de hoy, en su familia, en su trabajo, cuando la iglesia vive la voluntad del Señor, cuando el Evangelio se hace carne y vive en nosotros. Por eso el creyente tiene que vivir bajo la voluntad del Señor. La iglesia de Cristo es avergonzada por los que muestran sus fallas, sus errores, cuando viven carnalmente. La iglesia es avergonzada por aquellos que no viven el Evangelio plenamente. También vemos que algunos discutían y hacían bandos, dice Pablo. Marcaban diferencia en el liderazgo y esto podía generar divisiones. Ellos no veían el servicio cristiano como una forma de servir a Dios y a los hermanos, sino buscaban gloriarse ellos mismos en el servicio. Estaban confundidos y de alguna manera tenían preferencia y las hacían notar con su inmadurez. Y es que cuando alguien dice Pablo, yo ciertamente soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Por eso cada creyente, cada uno de nosotros, somos colaboradores en la obra del Señor, no competidores. No somos competidores. Ahora que Alejandro tocó acá, el próximo domingo toco yo. Ahora que Alejandro cantó, el próximo domingo canto yo. No somos competidores, somos colaboradores, cada uno con sus dones, capacidades. ¿Usted me ha visto cantar? Canto cuando me baño y me baño tan poco. Pablo dice claramente, somos colaboradores, coparticipantes en la obra del Señor. Nadie es dueño de la obra, nadie es dueño de la iglesia. Es dueño aquel que murió en la cruz hace más de 2000 años atrás. Cada ministerio y cada servicio es una pieza en el plan mayor de Dios. El fundamento ya fue puesto, Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Nuestro trabajo es construir, nuestro trabajo es ayudar, nuestro trabajo es colaborar con el Señor. En la iglesia de Corinto había divisiones internas. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo. Pablo, el fundador, aquel que ayudó a fundar esa iglesia. Apolo, un gran predicador elocuente.
Pablo le dice, cuando hablan así, están actuando como carnales, es decir, como personas dominadas por la mentalidad humana y no por el Espíritu de Dios. Pablo y Apolo no son más que colaboradores en la obra de Dios, como es usted y como soy yo. No son figuras para seguir, sino instrumentos de Dios para ayudar en la edificación y colaboración de su pueblo, de su iglesia. Un creyente carnal centra su fe en personas, pero el verdadero creyente pone su fe en el Señor Jesucristo. Toma sus acciones, perdona, ayuda, acompaña, cuida. Y Pablo va a decir, Pablo plantó, Apolo riega, pero es Dios quien da el crecimiento, dice allí en la Biblia. Por eso no debemos poner la mira en líderes, ministerios, estilos, sino en aquel que murió en la cruz, resucitó y volverá otra vez. Él es el fundamento de la iglesia. Él es nuestro ejemplo. Cada uno debe tener cuidado de cómo edifica. Aunque Dios use a todos y de todas formas, Dios los usa a todos. Aunque Dios use a todos de diferentes formas, la responsabilidad es personal. No se trata de cantidad de actividades, sino de calidad espiritual. Calidad espiritual. No debemos construir sobre orgullo, tradiciones, costumbres, sino sobre Cristo. Tenemos que construir junto a Cristo, que Él nos ayude a edificar su pueblo, a tener los valores y la enseñanza. ¿Con qué materiales estamos hoy edificando nuestra vida? ¿Con amargura? ¿Con odio? ¿Con resentimiento? ¿Con violencia? ¿Con egoísmo? ¿Con envidia? Pablo en este pasaje nos enseña y nos recuerda que solo somos colaboradores en la obra de Dios. Podemos llegar a construir grandes obras, pero solo una permanecerá y será presentada delante del Señor, nuestra vida. Nuestra vida. No todos servimos de la misma manera. No todos servimos de la misma manera. Dios usa diferentes personas para su obra, diferentes estilos. Cada uno de nosotros tiene un carácter especial que Dios quiere usar. Unos predican con más entusiasmo, otros predican de este estilo. Unos enseñan con profundidad bíblica, otros piensan en las personas y cómo ayudarlas. Cada uno con su forma, con su estilo. Nunca desechemos a quien sirve de una manera diferente a la nuestra. Dios nos usa a todos. A veces las personas piensan que para llegar a la unidad todos tenemos que ser de la misma manera. No, Dios nos usa a todos. Dios lo usa a usted y me usa a mí. Nos usa a todos para edificar su pueblo. Por eso la Biblia enseña que la verdadera unidad no elimina la diversidad, sino que la integra y la ordena en amor. Todos con nuestros dones, talentos, estilos, formas, carácter, formamos la iglesia en ese conjunto. Si no, piense a los discípulos que estaban con Jesús. Cada uno era distinto, diferente, pero Dios los usó a cada uno de ellos, como nos usa a nosotros hoy. Recordando que nuestra obra será puesta a prueba, no para salvación, sino el Señor mirará y dirá, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Sino para evaluar cómo servimos al Señor. 1 Corintios 3:13 dice, su obra podrá verse claramente aquel día donde se quedará al descubierto y la obra que cada uno realizó. Aquel día, dice la Biblia, es la luz de Cristo. No dejará nada escondido en nuestra vida, todo será visible. Se refiere al día del juicio de Cristo para los creyentes, no de condenación, sino donde serán evaluadas nuestras obras, cómo nos movimos, qué hicimos. Dios se tomará el tiempo, como en la inspección final que hablamos al comenzar esta reflexión. Examinará todo lo que hicimos, y no solo lo que hicimos, sino cómo y por qué lo hicimos, y qué motivaciones tuvimos. El Señor mirará todo, encenderá su luz, sacará su lupa y mirará cada detalle de nuestra vida. Lo que fue edificado en la guía de Dios permanecerá. Lo superficial o egoísta se consumirá. No se trata de competir, sino de ser fieles al llamado que Dios nos dio. Aquí Pablo deja claro, la salvación no se pierde por obras, pero si nuestras obras fueran vacías, egoístas, sin sentido y buscamos lo nuestro propio, el Señor nos rezongará.
nos dirá, ¿qué hiciste con tu vida? No buscaste mi voluntad, sino buscaste tus propios placeres, tu propio egoísmo estuvo en primer lugar. La persona será salva, pero sin frutos eternos. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. No se trata de competir. Se trata de ayudarnos los unos a los otros y buscar la voluntad del Señor cada día. Este pasaje de Pablo nos recuerda que cada creyente está construyendo algo muy importante. Su vida, su matrimonio, su familia y ayudando a edificar la congregación de hoy, donde Dios lo ha puesto. Este pasaje nos recuerda que cada creyente, está construyendo algo, y algo muy importante es su vida. Y lo que construye tiene un impacto en la eternidad. Lo importante no es cuán grande se ve esa obra ante la gente, sino cómo la ve Dios. Lo importante no es cuán grande se ve nuestra obra ante la gente, sino cómo la ve Dios. ¿Qué opina usted? Preguntas para reflexionar. ¿Qué estoy construyendo con mi vida y mi ministerio? ¿Lo estoy edificando para mí o lo estoy edificando para el Señor y su pueblo? ¿Mis obras glorifican a Cristo o me glorifican a mí por aquí? Miren, todos me están mirando acá. ¿Estoy edificando con materiales que permanecen ante el fuego de Dios? ¿Qué quedará cuando Dios pruebe lo que he construido? Por eso no construyamos para ser vistos por los hombres, sino para honrar a Dios. Que en ese día el Señor pueda decir, bien, buen siervo fiel. Son las palabras que todo cristiano espera. Y como dice Colosenses capítulo 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Edificar, edificar. Y comencé esta reflexión diciendo, y visité la casa donde estaban trabajando y construyendo. Pero tenían que pasar una prueba. La prueba final está por llegar. Todavía no llegó, está por llegar. Para nosotros también. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Qué nos dirá el Señor en su inspección final? ¿Nos dirá buen siervo fiel y justo? ¿Qué nos dirá el Señor? Es tiempo de hacer un alto en el camino. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando nuestra vida hoy. ¿Para nuestra gloria o para la gloria del Señor? Vamos a orar. Señor, tu palabra nos vuelve a hablar cada día. Y observa lo profundo de nuestro corazón en este tiempo, Señor, y en cada momento que te buscamos y abrimos las Escrituras. Señor, queremos edificar conforme a tu voluntad. Te pedimos que observes nuestra vida, que nos ayudes a edificar una vida que glorifica, que bendice tu nombre, Señor, que bendice tu obra, nuestra familia, nuestros seres queridos. Señor, mira el corazón de mis hermanos ahora y el mío también. Que podamos poner nuestras vidas a tu servicio, que podamos edificar, Señor, nuestra vida pensando que un día tú mirarás todo lo que hemos hecho. Señor, permítenos en este tiempo edificar vidas que sean de bendición para nuestra familia, para nuestros vecinos, seres queridos, para tu obra, Señor, para una sociedad que no te conoce. Señor, queremos edificar con tus materiales, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser mejores, a buscarte, Señor, y a trabajar en lo profundo de nuestro corazón para sentar un buen cimiento, a ser cristianos espirituales con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo nos comportamos cada día. Oramos agradecidos en esta hora por tu palabra, Señor, que trasciende los tiempos como siempre y llega a nosotros hoy para hablarnos, para hacer una alerta en el camino que nos pregunta cómo estamos edificando nuestra vida hoy. Ayúdanos, Señor, con tu presencia a edificar una vida conforme a tu voluntad y ser de bendición para nuestras familias y tu iglesia hoy. En tu nombre oramos, Señor.